Bueno, continuamos con el vídeo. Como decíamos, pues bueno, los vínculos afectivos, ¿no? Que al final no es otra cosa que establecer una relación cálida, afectiva, sana con mis hijos e hijas, es lo que se va a sostener mi relación con ellos. Es el pilar de la parentalidad positiva. Si continuamos, otro de los grandes principios es generar un entorno estructural, es decir, establecer rutinas y hábitos de tal manera que a los niños y a las niñas les pueda organizar todas las actividades cotidianas. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque a ellos les va a dar una organización previa de qué va a suceder. Es decir, si yo sé a qué horas voy a comer, a qué horas voy a ir al baño, a ducharme, por ejemplo, o en qué momentos voy a ir a la escuela, yo voy a poder anticiparme ya a esos horarios y voy a poder tener más libertad de movimiento. En cambio, si a nosotros los adultos, por ejemplo, ya la incertidumbre, ¿no? El no saber lo que va a pasar, nos genera estrés, a los niños y a las niñas también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que les establezcamos un entorno estructurado en cuanto a horarios y en cuanto a ciertas rutinas, hombre, siempre dejando, pues bueno, ¿no? Esos momentos como para poder improvisar un poquito, pero que tengan una estructura de horarios básica y establecida, a ellos les va a proporcionar seguridad para poder explorar su entorno o para poder precisamente hacer cosas con mucha más tranquilidad, porque saben lo que va a pasar después. Ellos van a poder ser poquito a poco también capaces de organizar sus propios horarios y las actividades que hacen, porque van a poder conocer. Yo después voy a ducharme y después voy a cenar y me voy a la cama. Y por las mañanas voy al colegio. Esto les va a dar una tranquilidad y una seguridad. Y además, poquito a poco, les va a permitir que vayan siendo más autónomos. ¿Por qué? Porque si yo más o menos sé qué va a pasar en el día y qué ciertas tareas voy a hacer, yo voy a poder tener más libertad para poder atreverme a irlas haciendo. En cambio, si yo no sé qué voy a hacer hoy o que cada tarde es algo distinto, no sé a qué hora como, no sé cuándo me ducho, genera un bloqueo, porque en realidad es toda una sorpresa y te genera incluso estar un poco alerta y pendiente de qué va a suceder. La estructura les da tranquilidad. Estimularles y apoyarles en todo lo que hagan. Claro, ¿cómo voy a poder estimular yo las actividades o las capacidades que mi hijo vaya desarrollando si no le conozco? Poder estimularle y apoyarle, ante todo supone, en primer lugar, observarle, para conocerle, ¿de acuerdo? De esta manera, ¿yo qué voy a poder saber? Pues en qué punto de desarrollo se encuentra mi hijo o mi hija, o qué habilidades tiene más desarrolladas, cuáles a lo mejor suponen un obstáculo en el que yo pueda echarle una mano para que lo pueda aprender a hacer. Esto es tan sencillo como esto. Dedicarle tiempo a observar a mi hijo para poder conocerle y poder de esta manera estimularle y apoyarle en aquellas habilidades o capacidades que tenga que le puedan costar un poquito más en su desarrollo. Reconocimiento. Aquí, ¿os acordáis cuando al principio hablábamos de esta confusión entre la parentalidad positiva y el constantemente lanzarles mensajes positivos? Bueno, es que la parentalidad positiva sí que es cierto que una de las partes que conlleva es el reconocimiento a las metas que van superando. Esto no conlleva una distorsión en cuanto a yo estar todo el día, ay, eres el mejor, qué bien se te da todo. No, tenemos que darles un punto de vista realista, pero es que también reconocerles todos los logros que van haciendo es realista, ¿de acuerdo? Claro, supone también considerarles personas. Hay veces que por el hecho de verles tan pequeñitos y tan, entre comillas, indefensos, les quitamos valía. Y a veces no nos fiamos de la mirada de un niño, cuando curiosamente en el momento de la infancia es cuando a nivel neurológico tienen más capacidad de desarrollo cerebral y más capacidad cognitiva. Aunque tengan que desarrollar ciertas habilidades cognitivas, las redes neuronales en la infancia
son cuando tienen el mayor potencial. No vamos a tener tanto potencial cerebral como en la infancia. Y en cambio hay veces que les quitamos, sí, ese reconocimiento y esa valía a su mirada, a su opinión. Y como recordamos lo que hablábamos antes en las claves de ese respeto a los derechos del niño por el mero hecho de ser personas, independientemente de la edad que tengan. Con lo cual, tenemos que volver a darle valor a la mirada del niño. Tenemos que comprender y tener en cuenta sus puntos de vista y también hacerles responsables en las decisiones de la familia. De esta manera es como vamos a conseguir que sean realmente personas poquito a poco más autónomas, más seguras de sí mismas y con más autoestima. ¿Por qué? Porque se van a sentir dignas de ese respeto si se lo otorgamos. Es importante esto. Capacitación. ¿Qué consiste esto? Tan sencillo como crear en la familia espacios de escucha, interpretación y reflexión de qué, de la realidad del niño, de lo que le sucede en la escuela, con sus compañeros y compañeras, de lo que escucha en los medios de comunicación, de lo que sucede en su entorno. Es darles un espacio de expresión. Necesitan que les expresarse y necesitan ser escuchados y necesitan también recibir esa mirada del es importante lo que me estás contando. Si yo a mi hijo o a mi hija le presto atención y realmente le doy ese reconocimiento del que hablábamos antes, ¿no? A lo que él me diga, él se va a sentir importante y se va a sentir, reconocido. ¿Qué pasa? Que si además poquito a poco vamos favoreciendo que tengan estos espacios para expresarse y para reflexionar, vamos a ayudarles a que desarrollen ese pensamiento crítico del que hablábamos antes. Y para finalizar el apartado de los principios, si empezábamos con un pilar, terminamos con otro pilar. Educación sin ningún tipo de violencia. Cuando hablamos de violencia no únicamente hablamos de violencia física. La violencia se puede ejercer de muchas maneras, desde el punto de vista psicológico, emocional, además del físico, afectivamente, mediante lo material. La violencia implica un daño al niño o a la niña. Con lo cual, una cosa es que pongamos límites, los cuales son necesarios, y otra cosa es que en nuestros hijos o nuestras hijas estemos descargando frustración, dolor que tengamos nosotros, situaciones de injusticia o de ira que no sepamos gestionar y sin darnos cuenta hay veces que lo hacemos sin ningún tipo de mala intención, los estemos depositando en nuestros hijos o hijas. De esta manera les hacemos daño. En otra de las charlas veremos cómo puedo, veremos cómo puedo ejercer yo en mi hijo o en mi hija esos límites y veremos la diferencia que hay entre un castigo y una consecuencia. Y rescataremos esta parte de educación sin violencia. Bueno, habiendo visto un poquito ahora más en profundidad en qué consiste esto de la parentalidad positiva, vamos a ver ahora qué otros estilos de parentalidad tenemos, ¿no? Como comentábamos antes, no todos los estilos de parentalidad siguen este método. Entonces, pues bueno, veremos que hay otras maneras de educar, que a lo mejor estamos ejerciendo sin darnos cuenta. Bueno, por un lado tenemos la parentalidad bien tratante. La parentalidad bien tratante, en esencia, es toda esta de la que hemos estado hablando hasta ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué conlleva? Pues bueno, dar al niño espacios afectivos, íntimos, lúdicos, que también sean divertidos, y de aprendizaje. Se lleva a cabo si somos padres y madres afectuosos, sensibles y responsables con las necesidades de mi hijo y de mi hija. Es decir, que yo sé cómo es mi hijo y cómo es mi hija, sé qué necesidades particulares tiene y me esfuerzo por cubrírselas. La parentalidad bien tratante también conlleva que pues, tener una comunicación positiva y abierta con mi hijo y con mi hija. Esta comunicación positiva, lo que decíamos, no conlleva dar mensajes positivos, sino que conlleva tener una comunicación abierta, en la que hay un respeto hacia las expresiones que haya, siempre y cuando no se falte al respeto ni se dañe a la persona. Pero sí que se establecen espacios de expresión libre en la que los niños y las niñas pueden ir contando a sus padres y sus madres cómo se sienten, cómo observan las cosas y podemos irles haciendo una devolución para que poquito a poco vayan pues bueno, conociéndose a sí mismos.
Y finalmente, las normas y los límites claros, coherentes, los cuales se explican previamente y se cumplen. La otra cara de la moneda es la parentalidad maltratante. Vale, por parentalidad maltratante no vamos a entender aquellas que conlleven un maltrato, ¿vale? Maltratante significa pues que no hay un buen trato. Claro, se ejerce de diferentes grados. Puede ser desde que yo esté dejando algunas carencias en mis hijos, en mis hijas, a lo mejor incluso de forma inconsciente o porque nadie me lo ha dicho o porque no sé cómo hacerlo. No tienen por qué ser un daño consciente y con alevosía a mi hijo o a mi hija. A lo mejor, pues bueno, la vida es muy compleja y hay veces que puedo pasar por unas circunstancias en mi vida que me hagan sin darme cuenta, pues bueno, estar faltando pues a ciertas responsabilidades que pueda tener con mis hijos o con mis hijas, o a lo mejor no hacerles todo el caso que ellos necesitarían, ¿no? Hay veces que, pues bueno, estos ritmos de la sociedad que tenemos, los trabajos, los horarios, las presiones económicas, hay veces que la vida nos lo complica mucho. Entonces no tiene por qué ser un maltrato. Puede ser desde que no esté atendiendo adecuadamente todas las necesidades de mi hijo a obviamente situaciones de maltrato, ¿de acuerdo? Tenemos que verlo todo en ese formato. Entonces, cuando hablemos de esta parentalidad maltratante, la hablaremos en todo su espectro, ¿de acuerdo? Y ante todo, no quiero que con esto nadie se sienta mal por lo dicho, porque hay veces pues que lo hacemos lo mejor que podemos y simplemente es que nadie nos ha dicho que hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, que esto sirva, pues bueno, para reflexionar. La parentalidad maltratante conlleva ausencia de disponibilidad afectiva, no ser receptivo ante lo que mi hijo o mi hija me dice y la negligencia en cuanto a, pues bueno, abandonar un poquito las necesidades que mi hijo o mi hija tenga. Esto, pues bueno, ¿qué conllevaría? Pues padres que son incapaces de responder a las necesidades emocionales del niño, debido pues a que a preocupaciones causadas pues, por otras dificultades de la vida, ¿no? El no estar ahí presente al 100% para todo lo que necesite mi hijo o mi hija. Que a veces es que, bueno, es complejo. También conlleva tener opiniones negativas o erróneas sobre mi hijo o mi hija. Aquí también entran en juego las expectativas que yo pudiera tener sobre, ay, pues mi hijo o mi hija yo desearía que fuera de esta manera o yo creo que será de esta forma y que luego eso no se cumpla. Hay veces que eso sucede que nos hace, sin darnos cuenta, descargar ciertas frustraciones en nuestros hijos o hijas. Entonces, pues bueno, habría que evitar hacer eso. También conlleva que pues, interacciones incoherentes o inadecuadas para el desarrollo, ¿vale? Hablábamos de las expectativas, ¿no? De mi hijo, no tener en cuenta a lo mejor que mi hijo o mi hija no ha adquirido ciertas habilidades o ciertas capacidades y pensar que sí, o al contrario, infravalorar su nivel de desarrollo y pensar que es mucho más inútil, entre comillas, de lo que realmente es, sobreprotegerle, ¿no? O ponerle unos límites totalmente exagerados, exponerle a situaciones que para él puedan ser peligrosas. También conlleva la incapacidad para reconocer la individualidad del niño. Como comentábamos, pues bueno, ¿no? Hay que luchar por reconocer esa mirada infantil y esa mirada importante y ese lugar importante que ocupa mi hijo o mi hija en la sociedad. Es una persona meritoria de derechos, también por el hecho de que es una persona independientemente de la edad que tenga. Pues bueno, esta característica de la parentalidad maltratante sería lo contrario, ¿no? El no hacerle, pues bueno, el no responder a esos derechos que realmente le pertenecen, ¿no? Utilizándole, pues bueno, también para satisfacer necesidades psicológicas mías, para descargar frustraciones, ¿no? La incapacidad de algunos padres y madres son, ¿no? De distinguir pues la realidad del niño. Finalmente, también conllevaría la incapacidad para favorecer una adaptación social adecuada, no permitirle tener relaciones con sus iguales o exponerle a situaciones sociales que no sean las mejores para él. Como padres o madres tenemos ciertas responsabilidades. Entonces, después de haber visto todas las características de la parentalidad positiva, concluiremos que para poder ejercerla, ¿qué necesitaré? Aportar los cuidados de base, proteger y educar al niño, garantizarle una seguridad, orientarle y fijarle esos límites de los que llevamos hablando a lo largo de toda la charla, asegurarle una estabilidad y sobre todo
un desarrollo óptimo en todo el espectro intelectual, afectivo y social, en especial la transmisión de ciertas competencias aceptadas y, bueno, pues modelando sus comportamientos de tal manera que sean los mejores para él.